tratando temas de actualidad tecnológica, cuestiones administrativas y jurídicas con la nueva legislación que pues, ha despertado bastante interés. Entonces, vamos a seguir hoy con este bloque 4 de ponencias técnicas, para lo cual nos acompañan dos ponentes con mucha experiencia en microbiología. Son dos biólogos que llevan muchos años trabajando en este campo y que voy a pasar a presentar. Nuestra primera ponente es Inmaculada Solís. Inma, cuando puedas, a la palestra, como nos enseñaron ayer. Inmaculada es gerente en biótica, en bioquímica analítica. ¿Vale? Es, como decía, Inma es directora del Laboratorio de Microbiología de Eurofins Improma, licenciada en Biológicas por la Universidad de Valencia. Tiene además un máster en Biología Molecular y Celular con especialidad en microbiología. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiología, del Comité AENOR de Normalización y colabora en numerosos proyectos de investigación cuyo objeto ha sido siempre la utilización de técnicas rápidas para la detención microbiana. Desde hace más de 30 años, aunque no lo parezca, está relacionada con el mundo de la microbiología y al frente del laboratorio, como decía, de microbiología de la empresa Iproma. Hoy Inma nos va a hablar sobre microbiología y el nuevo reglamento de reutilización, novedades y alternativas de análisis. Cuando quieras, Inma. Muy bien, pues buenos días a todos y ante todo gracias por estar aquí a estas horas después de la fiesta, como dicen, de ayer, y sobre todo para hablar de algo que siempre digo que parece el último olvidado, que es el aspecto, el último pie del reto que suponen las nuevas directivas o los nuevos reales decretos. Siempre está en el laboratorio, porque el papel es muy sufrido y escribir algo para que luego se cumpla, y los que lo sufrimos después somos los que estamos en el laboratorio, pues a veces resulta un poco complicado. En nuestro caso, pues como bien dije, más de 30 años dedicada a lo que en mi empresa llaman los bichos, es decir, a la microbiología, a lo que no se ve y que de alguna manera hemos querido poner siempre de manifiesto, y que nos ha llevado a algunos casos en los que es difícil explicar lo que sucede. Iproma como tal comenzó hace, pues eso, casi 30 años, más de 30 años, y desde hace 3 o 4 años pasamos a incorporarnos dentro del grupo Eurofins. Eurofins es un grupo que tiene muchísimos laboratorios a nivel internacional y eso nos ha supuesto la entrada en poder estar con grupos de desarrollo hacia cosas rápidas, que al final es hacia lo que yo voy a explicaros. En el laboratorio ahora nos hemos cambiado recientemente de instalaciones. Deciros que hemos pasado, por lo menos en microbiología, a casi 400 metros cuadrados, lo que nos permite solventar problemas diarios, pero además tener una pequeña porción de laboratorio que siempre hemos deseado para investigar y poner cosas a punto nuevas, que a fin de cuentas es lo que al final le llega al usuario de a pie. No voy a hablar de estrés hídrico porque se ha hablado más que eso de sobra. Hablar el segundo día tiene ventajas, aparte de que a primera hora no las pueda tener, y es que, como ya se han comentado, la mayoría de cosas que pones de introducción, podemos irnos hacia lo que realmente importa, que es qué hacemos en el laboratorio, ¿vale? Evidentemente, dentro de ese estrés hídrico, pues cada vez la cosa irá peor, tanto por el cambio climático como por el aumento de temperaturas y la falta de agua. La reutilización en España, evidentemente, mis datos son de la Comunidad Valenciana por estar allí, pero tanto la Comunidad Valenciana como Murcia y Baleares son las 3 comunidades que más reutilizan. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Pues en el laboratorio, evidentemente, dar servicio. El servicio lo damos a lo que el cliente demanda. Y el cliente siempre demanda, primero, cumplir legislación, y cuando ya esto lo tengo bien puesto, entonces empiezo a preocuparme de si puedo hacer algo más. Siempre hay clientes, y a ellos les agradecemos, por supuesto, que van más allá desde el primer momento y que lo que quieren es mejorar continuamente y aplicar cosas que les permitan, sobre todo, algo para lo que creo que la microbiología debe de estar al servicio, y es para adelantarse al riesgo. Aquí hay riesgos en todas las áreas, y la microbiología es lenta
pero podemos tener caminos alternativos que nos lleven a dar rapidez en ese resultado y que al cliente le permita adelantarse a ese posible riesgo. Actualmente en Regeneradas nos centramos en el Real Decreto 1620, que no está derogado, que sigue en vigor y que tenía unas exigencias de parámetros y métodos, y nos enfrentamos a la llegada del nuevo reglamento a partir de junio, que simplifica, entiendo yo, la catalogación de las aguas, pero no simplifica, o mejor dicho, empeora el aspecto de los resultados que se deben de presentar. Cataloga las aguas en 4, los parámetros a los que nos vamos a enfrentar en el laboratorio nuevos están en una diapositiva posterior. E. coli ya es algo que se analiza habitualmente en el laboratorio para estas muestras. Legionela también es algo que se analiza en el laboratorio habitualmente para estas muestras. Las periodicidades más o menos siguen siendo las mismas. Y aquí es donde nos enfrentamos a dos cosas no nuevas para el laboratorio, pero sí para los gestores de agua, o por lo menos para algunos, otros sabemos que han ido por delante, donde introduce dos parámetros importantes, que es el de colífagos y el de esporas de Clostridium perfringens. Las esporas de Clostridium perfringens es un parámetro que lleva de cabeza a la mayoría de asuntos relacionados con agua y tratamiento, porque es uno de los microorganismos más fastidiosos que existen, es uno de los más resistentes y encima es patógeno. Evidentemente no perdamos de vista que todo lo que analizamos lo analizamos desde el punto de vista humano. Si esto no fuera perjudicial para el humano, posiblemente los límites serían otros y posiblemente estaríamos hablando de otros microorganismos. Pero además introduce pequeñas notas que nos llevan hacia que las cosas se puedan complicar. Se puedan complicar analíticamente en cuanto a que nos llevan a poder analizar otro tipo de cosas como enterovirus, como protozoos, Giardia y Cryptosporidium, que también van a entrar en el reglamento, que ya han entrado, perdón, en el Real Decreto de agua potable. Y por lo tanto nos lleva a, desde el laboratorio, ofrecer confianza en los resultados que a nivel microbiológico no es el nivel químico y que a veces nos puede llevar a interpretaciones, no digo erróneas, pero sí a no comprender exactamente por parte de los clientes el resultado que les estás dando. Estas son las normas. Por desgracia, se nos tiene poco en cuenta a la elaboración de los reales decretos y entonces luego nos enfrentamos a utilizar documentos o bien obsoletos, o bien si no son obsoletos, están traducidos, por desgracia, con una mala traducción y además, en última instancia, que incluso esas normas de las cuales se traduce no han sido elaboradas por comités expertos que luego trasladen esto en el día a día. La teoría microbiológica es estupenda, es buenísima, es un campo apasionante, pero el día a día a pie, de manera que eso lo puedas trasladar a qué voy a hacer en el laboratorio para cumplir, es complicado. Y si nos vamos a los reales decretos en los que cada vez más se está pidiendo acreditación por ENAC para los parámetros que analizamos, cosa que me parece correctísima y que debería ser de ley, esta acreditación por ENAC te lleva al cumplimiento exhaustivo de la norma. Por lo tanto, ese bucle en el que nos encierran a los microbiólogos, pues acaba siendo complicado de salir. Estas son las normas, como os digo, estos son los parámetros principales en los cuales se va a basar esta nueva directiva y estas son las normas en las que se basa. La microbiología tiene una cosa, yo siempre digo que las bacterias son muy simples, porque la bacteria solo tiene un papel en esta vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese sistema tan sencillo, que hace que no lo vemos, hace que queramos que se multiplique muchísimas veces una encima de otra para que al final sea visible al ojo humano. Eso es lo que nos lleva a incubar durante varios días para generar esas generaciones, valga la redundancia, de muchas bacterias superpuestas una encima de otra. Ese querer ver hace que necesitemos tiempo de incubación a determinadas temperaturas y por lo tanto nuestra respuesta no puede ser rápida. Podemos estar hablando de 18 o 24 horas en el caso de un E. coli, pero podemos estar hablando de hasta 10 días en el caso de una legionela. Y en el caso de los virus, si solamente vamos a ir a ver el virus como material genético, podemos estar hablando de un día, pero como queramos saber si es infectivo y utilicemos cultivos celulares, podemos estar hablando de varias semanas, ¿vale? En el laboratorio aplicamos todas estas normas y al aplicar todas estas normas pues se hacen cosas rutinarias, habituales.
Lo normal es la técnica de cultivo. Todas estas normas van referidas a técnicas de cultivo, excepto lo que había relacionado con virus, donde ya hay incursión molecular. En Legionela también hay incursión molecular, ya hay norma también para realizar Legionela por qPCR. Pero lo habitual en el laboratorio es esto: llegan las muestras, se filtran, nosotros alimentamos, entre comillas, al microorganismo dándole un medio de cultivo que le gusta. Eso hace que me desestreso si vengo de un medio en el que pues estaba clorado, etcétera. Eso me perjudica, me desestreso, me alimento, crezco, reproduzco y me voy superponiendo uno encima de otro hasta terminar siendo un punto de un color determinado en una placa. Y eso es lo que al final nos lleva a decir nuestro resultado. El microorganismo como vivo pues tiene sus tendencias, aunque nos cueste comprender. Es decir, esto no es química que pongo 2 y saco 2. Esto es que igual que los humanos se agregan por afinidad, los microorganismos no se separan y se sitúan en las muestras de manera homogénea a lo largo de toda ella. Esto nos lleva a un problema, y el problema es que cuando los recuentos son muy bajos y desgraciadamente las legislaciones van hacia recuentos muy bajos, es muy difícil que tú repitas una muestra y tu resultado pueda ser ni siquiera comparable. Estamos hablando de que los microorganismos se distribuyen por una distribución de Poisson y que, por lo tanto, hasta que no lleguemos aproximadamente a 20, no tendríamos que estar utilizando estadística fiable, ¿vale? Todas las reales decretos que están yendo a 0, a 10 o a 100, pues nos llevan a algunos problemas de interpretación a la hora del laboratorio. ¿Queremos eliminar la técnica de cultivo? Yo firmo ya. Llevo 30 años en esto, nos hemos metido en todos los proyectos posibles para poder hacer técnicas rápidas. Nos ha llevado descalabros brutales con ENAT, porque lo que no está en norma es difícil conseguir acreditar. Entonces, ahí vamos. Pero la alternativa y los futuros están en lo que hemos llamado ómicas, ¿vale? Porque todas estas ciencias acaban en ómica. Depende de lo que queramos o la información que queramos obtener, nos iremos hacia una u otra. Estamos hablando de que queremos detectar material genético. Habíamos dicho que la bacteria o el microorganismo, porque estamos yéndonos ya hacia organismos como puedan ser nemátodos y no microorganismos como puedan ser bacterias. Entonces, en realidad, todos ellos, si deben de crecer y alimentarse, o detectamos algo en su crecimiento, lo cual nos llevará a detectar proteínas o enzimas determinadas de expresión, o detectamos algo en su reproducción, lo cual nos llevará a detectar material genético, o bien DNA o bien RNA. Por lo tanto, si quiero saber lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir o lo que es posible que ocurra, pues me iré hacia alguna de estas ómicas desarrolladas en técnica de laboratorio. Que la pandemia nos ha traído malas cosas, pero a nivel microbiológico nos ha traído algo muy bueno. Y es que ahora todo el mundo sabe lo que es una PCR. Es más, yo diría que el 99% de los laboratorios tienen un equipo para hacer PCR y que no lo tengan hasta en casa. Es algo increíble la evolución que ha hecho la técnica molecular. Entonces, la mayoría de nuestros métodos se van hacia esas técnicas. La microbiología molecular destinada o dedicada solo al material genético tiene el hándicap de que todo lo que detectas no sabes si proviene de una célula intacta o no. No voy a hablar de células vivas y no vivas porque me parece una mala catalogación de la microbiología. Voy a hablar de células intactas, por lo tanto metabólicamente activas, y que o no intacta su membrana, lo que le llevará a que metabólicamente no sea activa. Cuando detectamos, por ejemplo, proteínas o enzimas, estamos yendo a actividad. Cuando detectamos material genético, estamos yendo al interior. Por lo tanto, estamos destruyendo la célula y no sabemos si proviene de una activa o no. Pero ahora ya hay mecanismos, ya hace tiempo que existen, pero para mí poco pulidos y poco llevados al día a día. Ahora cada vez más esas técnicas se establecen para que tú puedas decir si la célula al menos es viable o no, o procede ese material genético de una célula viable o no. Por lo tanto, podemos estar hablando de métodos microscópicos. Si nos vamos a la parte rápida, me olvido de la parte tradicional, que hay que cumplirla sí o sí por norma. Podemos ir a hablar de métodos enzimáticos, que estamos hablando de 18 horas aproximadamente en lugar de 24. Alguno hay por 12 horas. Estamos hablando de métodos de qPCR, donde en un mismo día puedes tener resultados en una misma mañana.
Estamos hablando de métodos microscópicos, donde tú puedes hibridar o hacer que la célula que tú quieres ver cambie de color mediante una sonda que tú metes específicamente. Eso es inmediato. Te cuesta un par de horas la hibridación y poco más. Estamos hablando de métodos de qPCR con PMA, por ejemplo, que es lo que os digo de que nos puede llevar a ver viabilidad. Pero la última revolución es que estamos hablando de secuenciación. Ahora ya prácticamente, cuando tú en algún foro de microbiología dices algo, todos van a secuenciar. Dentro de nada tendremos secuenciadores igual que tenemos equipos de qPCR. Es algo brutal. Antes secuenciar tarda días o incluso semanas, o incluso hay genomas que no están ni secuenciados todavía. Pero ahora secuenciar es una cosa brutal. Secuenciar lo que nos lleva es a destruir todo lo que existe en la muestra y a agrupar por homología a los microorganismos según esa parte de material genético que he destruido. Esto nos lleva a hablar de abundancias relativas con respecto al total dentro de la muestra, ¿vale? No hay que perder de vista que cada una de estas técnicas nos lleva a expresarnos en unas unidades distintas. Por lo tanto, cuidado, porque las legislaciones nos llevan a expresar unidades de UFC, unidad formadora de colonia, y no a este tipo de unidades como unidades genómicas, si estuviésemos hablando de métodos moleculares, o cantidades en porcentaje de triptófano o de cualquier otro enzima, betaglucuronidasa, etcétera, enzimas específicos de un microorganismo. Y lo más es que podemos irnos a identificaciones directas, ¿vale? Donde tú todo lo que te crece en una placa te vas directamente a un MALDI-TOF, que es el equipo último que veis aquí, donde te dice directamente lo que es. Ya no es una abundancia relativa ni es nada, es que te dice exactamente cómo se llama el microorganismo que has introducido. Por lo tanto, y a modo de conclusión, tenemos una necesidad, los clientes tienen una necesidad y por lo tanto los laboratorios tenemos la necesidad de dar ese servicio. Es la última pata de ese Real Decreto, de esa directiva, de esa normativa que al final hay que aplicar. Necesitamos técnicas no dependientes de cultivo. El cliente quiere mantener las instalaciones bajo control y debe, pero además quiere y debe adelantarse al riesgo. Da gusto trabajar con clientes donde lo que dicen es déjame la norma y dime qué puedo hacer para que ese riesgo no esté en la calle. Más alerta y menos alarma es lo que a mí me gusta decir en microbiología, porque la alarma es fácil y además produce pánico. Y la gente en situaciones de pánico creo que no se desarrolla de la manera habitual o no piensa de la forma en la que debería pensar. Y el último eslabón es la monitorización en continuo, que ya existe en algunos casos y en algunas técnicas, pero que todavía para mí necesita perfeccionar mucho. Perfeccionemos primero las técnicas para llegar a esos límites o a dar ese servicio de adelantarse al riesgo, y monitorizar ahora es fácil. Hay muchísimos expertos que esto lo tienen ya al dedillo, cosa que debe de ser en otra área y ya fuera de lo que es microbiología. Nosotros hemos desarrollado APPs pues porque el cliente lo demanda y porque evidentemente debe tener el aviso conmigo. No hay que generar alarmas ni ser hipocondríacos. Llevo conmigo todo lo que está pasando, no, pero sí que facilitar la labor a la hora de conseguir esos resultados. Y hasta aquí creo que he cumplido horario, más o menos. Muchas gracias. Hasta aquí lo que quería comentar. Muchas gracias, Inma. Muy interesante y sobre todo gracias por ajustarte al tiempo, que vamos recuperando los minutos que hemos empezado tarde. Vamos a dar paso a nuestro segundo ponente y luego al final daremos entrada a la ronda de preguntas. Nuestro ponente que tenemos a continuación es Antonio Sánchez. Antonio es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y tiene una experiencia de más de 30 años en el sector de las aguas residuales. Desde el año 95 desarrolla su carrera profesional en Red Control, habiendo llevado a cabo su trabajo en varios ámbitos diferentes, siempre con el denominador común del conocimiento y el tratamiento de aguas residuales. En la actualidad, Antonio es el director técnico de la empresa Red Control y es responsable de la organización y dirección de trabajos de explotación de diversas EDAR. En este campo de tratamiento de aguas residuales, de forma paralela, ha dirigido y desarrollado desde el principio numerosos proyectos de investigación, entre los que se pueden distinguir por las publicaciones varias, como la de una clave de identificación de protozoos implicados en los procesos de depuración. Antonio
va a hablarnos acerca de la influencia del tratamiento terciario y desinfección por ultravioleta en E. coli y colífagos en la edad de Puerto Lumbreras. Nos va a hablar sobre la comparación entre muestras manuales y mediante toma de muestras refrigeradas. Cuando quieras, Antonio, puedes empezar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y agradecer en primer lugar a ESAMUR y a EDIR por estas jornadas y permitirnos exponer los trabajos que estamos llevando a cabo dentro del cometido que estamos desempeñando en la explotación de una zona de depuradoras en la región de Murcia. El estudio forma parte de un estudio más amplio que tiene 3 años de duración, en el que se va a centrar en la determinación de patógenos e indicadores de contaminación fecal y bajo una serie de aspectos. Dentro de ellos está la influencia de los tratamientos de desinfección y la evolución de diferentes técnicas de identificación y de recuperación de la... Perdón. Me he quedado enganchado. Y recuperación de las cepas tras el proceso de desinfección. Nosotros nos hemos centrado ahora solamente en la que es la evolución a lo largo de la jornada diaria de un muestreo horario de Escherichia coli y colífagos y la posterior recuperación tras la desinfección y una incubación de 48 horas. Los patógenos, bueno, el patógeno que estamos estudiando es E. coli y además de ello vamos a estudiar los colífagos. Los colífagos se utilizan también como indicadores de presencia de E. coli en agua. El estudio lo hemos hecho en la depuradora de Puerto Lumbreras, que está en la región de Murcia. Es una depuradora de 1.500 metros cúbicos y de tratamiento real con un sistema de aireación prolongada y tratamiento terciario con filtración y desinfección por ultravioletas. El agua, a lo largo de la campaña que hemos realizado, que es de 4 semanas, hemos tomado en 3 puntos. En la entrada, en el agua bruta, en la salida del tratamiento secundario previo a la filtración y a la desinfección y el vertido final tras la filtración y desinfección mediante rayos ultravioletas. En estos 3 puntos hemos tomado 2 muestras semanales durante un periodo de 4 semanas mediante 2 sistemas diferenciados, que es un toma muestra refrigerado automático y con refrigeración activa y muestreo manual realizándose simultáneamente el muestreo con las horas de toma de muestra del equipo, con lo cual las muestras son del mismo momento, aunque como son muestras microbiológicas hay una diferencia, o sea, hay una variación apreciable en la presencia de los 2 parámetros que estamos analizando, de E. coli y de colífagos, no es instantáneo. La diferencia básica es que con el tomamuestra refrigerado las muestras se mantienen en el equipo hasta que son retiradas al término de la jornada para ser analizadas de forma independiente, mientras que en el muestreo manual, cada vez que se toma la muestra, lógicamente se lleva a la nevera y se mantiene a la temperatura adecuada. Entonces, lo que queríamos ver es si este proceso de mantenerlo dentro del equipo o de guardarlo dentro de la nevera como se hace tradicionalmente, porque las muestras microbiológicas siempre son muestras puntuales, no son muestras integradas. Si el tenerlo dentro del equipo sufre alguna diferencia en los resultados que se obtienen o si son comparables entre sí. Esto es más que nada porque en la región de Murcia hace mucho calor, en verano sí que puede haber una afección sobre las muestras si se tomarán de forma continuada por el calentamiento del agua y el calentamiento de la atmósfera en general. Y con el equipo, que lo estamos manteniendo a una temperatura de entre 5, había ligeras variaciones, pero más o menos entre 5 y 8 grados es como mantiene la temperatura el tomamuestra refrigerado. En la nevera la temperatura es constante. Entonces lo que queríamos ver es si el hecho de tomar una muestra mediante un equipo que está manteniéndola en el sitio, ese periodo de tiempo que se mantiene al sol, a intemperie, a una temperatura exterior elevada, aunque el equipo esté manteniendo la suya, si eso tiene afección sobre la regeneración de las bacterias o sobre la concentración en la que aparecen. Bueno, se han tomado, como os he dicho, en 3 puntos, 12 muestras en cada una de las 2 tipologías de muestreo, o sea, el tomamuestra automático y la forma manual, 2 días por semana.
lo que hace un total de una cantidad ingente de muestras, que es el problema en acumulación de placas y de cultivos, etcétera, pues se hace bastante trabajoso. Al final fueron solamente en un mes de trabajo más de 450 muestras en laboratorio, con una carga importante. Dentro del estudio general que estamos desarrollando, estamos también mirando otras tecnologías para poder monitorizar en continuo y no tener que recurrir a esto, porque esto a nivel de laboratorio es bastante tedioso y bastante poco eficaz. Para E. coli, el sistema de cultivo ha sido el tradicional, o sea, el sistema de analítica, el que está normalizado, que simplemente es una filtración de una cantidad concreta, que son 100 mililitros a través de un papel de filtro, incubación y luego recuento posterior de las colonias aparecidas, que es cada uno de los circulitos de la fotografía. Como hemos notado, en 3 puntos, en lo que es la muestra del agua bruta, la concentración es muy elevada, lo que obliga, lógicamente, a hacer diluciones, tanto en esa como en la de salida del decantador secundario. Sin embargo, en la salida final de la depuradora, la concentración era muy baja, lo cual también genera un problema, porque es que las muestras, como no son comparables, al ser unas cantidades tan pequeñas en lo que son unidades formadoras de colonia, hay variación de una muestra respecto en dos análisis realizados en tiempos diferentes. No es que las muestras sean continuas. En lo que se refiere a los colífagos, la técnica es similar, pero aquí lo que se incuba es una placa con un cultivo y lo que se ve son las calvas que producen los colífagos al desarrollarse a costa de ese cultivo. En este caso, las unidades son unidades formadoras de placa y lo hemos asimilado también a 100 mililitros para poder compararlo con los resultados de E. coli. Por último, hicimos un pequeño ensayo para ver la regeneración tras un proceso de incubación. Esto ya en estudios anteriores que hicimos en Murcia vimos que en agua, cuando estaba en la balsa para los regantes, a veces aparecía E. coli y nosotros lo achacábamos, o se achacaba tradicionalmente a que había cierto grado de contaminación por parte de vertebrados que pasaran por allí, de animales o aves. Pero aún así queríamos ver si se puede producir esta reactivación únicamente con el medio de cultivo, sin tener ninguna injerencia externa. Entonces, lo que hicimos fueron coger muestras integradas de las 12 unidades que habíamos hecho de cada uno de los días de muestreo, de una serie de días, hicimos una muestra integrada proporcional al caudal y la incubamos durante 48 horas. Analizamos antes y tras 48 horas a 22 grados para ver qué es lo que pasaba con esa muestra. Ahí no se le nutre con ningún tipo de agua, sino simplemente la misma agua con la que ha salido de la depuradora. Entonces, esto es simplemente para que se vea la cantidad enorme de datos que hemos tenido que recopilar con todos los análisis que se han ido realizando, pero aquí están los promedios de lo que hemos ido obteniendo. En cuanto a E. coli, se ve que el rendimiento del tratamiento secundario ya es bastante bueno, pero en la salida se puede apreciar que prácticamente no hay, o sea, estamos por debajo de lo que marca la legislación, del límite de la legislación, pero sí que hay variaciones horarias. Sí que se nota que, dependiendo de en qué momento se coja la muestra, da un valor u otro. Esto no creo yo que esté asociado directamente a la hora del día, aunque sí que hay una influencia en las horas centrales del día, sino a la propia variabilidad que hay en las muestras. Entonces, un ensayo puntual a una hora te puede dar un valor y una hora más tarde, siendo la misma y con la misma calidad, el valor varía ligeramente. Aún así, en casi todos los casos, siempre estábamos por debajo. Estos son los promedios horarios, pero sumando el total de las 8 muestras que se hicieron. Entonces, en el promedio estamos por debajo, pero en lo que eran las muestras unitarias, pues a veces se estaba por arriba en alguna hora. Pero esa variación que os digo, que en una hora podían aparecer 12 y en la hora siguiente podía aparecer una colonia. Si esto lo graficamos, tenemos aquí en la línea azul los resultados obtenidos con el tomamuestras refrigerado y en la línea naranja con el muestreo manual. Se ve que entre ellas hay cierta coherencia, o sea, siempre hay una diferencia entre el muestreo manual y el muestreo con tomamuestras que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso del agua bruta, el tomamuestras refrigerado siempre ha estado por debajo, pero en los demás casos, tanto en el agua de salida del decantador secundario como de la salida final tras la desinfección,
Lo que es el muestreo con toma muestra refrigerado siempre ha dado valores ligeramente por encima, pero la diferencia es inapreciable. En realidad la diferencia podría ser despreciable. Lo que sí que se ve es que en el agua de salida final, tras la desinfección, que es cuando es la menor cantidad, veis que el índice va solamente hasta 7 unidades. Se da la impresión de que hay mucha diferencia, pero es que en realidad nos estamos moviendo en una franja muy estrecha de cantidad de E. coli. En las demás, como los valores son más numerosos, la fracción numérica es más alta, se ve que la muestra es más constante. Esto mismo ha pasado con los colífagos. Más o menos la diferenciación ha sido la misma. O sea, serían superponibles las gráficas de E. coli con colífagos, que por otro lado tampoco sorprende a nadie, aunque los colífagos no solamente afectan a E. coli, sino también a otro grupo, al resto de enterobacterias. Aquí estamos hablando también de unidades formadoras de placa por cada 100 mililitros. Esto, la legislación que entra ahora en junio ni siquiera pide esto, lo que pide es una reducción hasta la sexta unidad logarítmica, creo que era. Eso más o menos podría equivaler en forma numérica, como lo he puesto ahí, a 4 decimales después de la coma. Se ve que con la desinfección final se obtiene sobradamente en todas las muestras. O sea, que con el sistema tradicional con ultravioletas y con una filtración previa sería suficiente para estos dos parámetros. No sería lo mismo para esporas de Clostridium, lógicamente. Esto estará dentro de nuestro estudio, pero no tenemos todavía resultados en ese campo. Igual que pasaba con E. coli, se ve que solamente con el tratamiento secundario el rendimiento ya es muy elevado. La desinfección, lógicamente, te permite estar por debajo de los límites de la legislación, pero incluso sin esos límites, el rendimiento propio de la depuradora es muy bueno para eliminar E. coli y colífagos. Aquí las gráficas veis que son muy similares, aunque la diferencia ya es menos apreciable. Están más juntas en el tema de los colífagos que en el E. coli. Supongo que será, suponemos, porque colífagos hay más, o sea, y afectan no solamente a E. coli, sino a otras bacterias, y entonces los resultados son mucho más semejantes. No parece que ahí el tema de la refrigeración les afecte, porque además los virus tampoco, bueno, eso hay escuelas, pero no hay el por qué considerarlos como seres vivos, porque más es una partícula orgánica activa. Y esa variación de la temperatura parece que no tiene demasiado efecto sobre ella, que sí que tiene sobre la bacteria, que sí que es un ser vivo. Aquí lo que tenemos son las gráficas superpuestas de cada una de las 4 semanas de muestreo en los diferentes puntos de muestreo, luego veremos los otros, y utilizando tomamuestra refrigerado y el tomamuestras manual. En el agua bruta es donde se ve que sí que hay una ligera tendencia horaria que afecta a la concentración de los dos parámetros analizados. En las horas centrales del día es cuando da la impresión que hay más carga bacteriana que es lo lógico. Bueno, no os lo he dicho, estaba escrito en una diapositiva, pero por el tema de horario en planta como tenemos que tomar las muestras manuales, el tomamuestras lo puedes dejar programado, que es como se deja habitualmente para las 24 horas, durante todas las horas del día, pero al tener que tomar muestras manuales de forma simultánea y no haber personal en planta a las 24 horas del día, los centramos en 12 horas. O sea, esto más o menos abarca desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, en ese periodo de tiempo, que además es el de máxima actividad dentro del municipio, se ve que en las horas centrales y en el agua bruta es cuando la carga es superior. Aquí las muestras no son proporcionales al caudal, son muestras horarias simples. Ocurre lo mismo tanto con el tomamuestra refrigerado como con el muestreo manual. Hay pequeñas variaciones en función del día, pero las curvas son más o menos semejantes. En lo que se refiere a antes del terciario, que es la salida del secundario, las gráficas ya se unifican más, ya no se nota esa diferencia horaria. Esto también es lógico, puesto que en el agua bruta te está llegando básicamente lo que están soltando en el pueblo, pero en el agua de salida del secundario pues ya han pasado, en este caso, más de 24 horas seguro, pero vamos, estaremos en el entorno de las 48 horas y las muestras han unificado mucho. Además, ha habido actividad dentro del propio proceso biológico que ha afectado a las proporciones entre los diferentes grupos bacterianos, que eso dentro del estudio general que estamos haciendo sí que queremos determinar todos los patógenos y hacer una clasificación más exhaustiva. Aquí solamente nos hemos centrado en uno por estamos al principio. Aquí tampoco se aprecia ninguna diferencia entre
el muestreo diario con el tomamuestras refrigerado y el tomamuestras manual. Eso se veía mejor en las medias horarias que hemos puesto antes. Aquí lo que se ve es que más o menos pues todos los días estamos teniendo lo mismo, que las curvas se han homogeneizado y que la hora del día pues no parece afectar a las condiciones de concentración de los parámetros analizados. Y en la salida, que las escalas son muchísimo más bajas, pues aquí prácticamente es una línea, porque estas diferencias que hay de picos son inapreciables. En el caso de las bacterias, como hay más, se ven más variaciones que en el E. coli. E. coli tiene mucha... O sea, que los colífagos, perdón. Los colífagos, como son unidades muy pequeñas y además lo estamos haciendo por unidad, que es afinar mucho, pues que haya 1 o que haya 4, realmente el resultado es el mismo, pero en la gráfica se ve mucha distorsión. Lo que hicimos al final con la muestra esta fue comprobar la reactivación bacteriana. Como os he comentado, lo que hicimos fue muestras integradas de cada una de las 4 semanas y con las muestras integradas analizarlas antes y después tras una incubación en nevera de 48 horas, allí pone 28 pero es una errata, 48 horas a 22 grados. Entonces, sorprende, bueno, lo hicimos a la salida del secundario los análisis, después de la desinfección y después de la incubación. Antes de la desinfección, las proporciones son semejantes a lo que hemos visto en las gráficas anteriores, lógicamente, pero lo que se ve es que en casi todos los casos, tras la incubación, sí que hay una ligera reactivación. No es muy elevada y además ha variado mucho de un día para otro. Esto lo queremos hacer más exhaustivo y con mucho más detalle y tomando más muestras horarias, etcétera. Esto era una pequeña aproximación inicial y sí que se ve que hay una reactivación, pese a que E. coli es un parásito intestinal, o sea, crece dentro del sistema digestivo de los vertebrados, de los hospedadores, y en el agua que hemos utilizado, lógicamente es una botella, no hay ningún animal ahí. Sin embargo, con lo que ya llevaba el agua, se aprecia que hay una reactivación que se da y que es fácil que también se dé en lagunas de riego donde se vaya a reutilizar. Aún así no es demasiado acusada. En los colífagos es más fácil, o sea, se ve más, pero porque los colífagos también utilizan otras cepas bacterianas sobre las que pueden crecer, mientras que en el caso de E. coli, en unos casos nos ha parecido más reactivación y en otros casos prácticamente ha sido despreciable. Es muy variable eso y por eso este estudio lo tenemos que desarrollar porque parece que es prometedor el resultado que nos puede ofrecer. En resumen, las conclusiones que sacamos del estudio, de este primer estudio preliminar, es que los rendimientos en el tratamiento secundario ya son bastante buenos de por sí, no es lo que exige la legislación y no cumpliríamos con ellos, pero tienen un buen rendimiento depurativo a nivel microbiológico. Tras la desinfección por ultravioletas, el rendimiento es prácticamente rozando el 100%, es muy bueno en el caso de E. coli y colífagos, no sería tan bueno en el caso de esporas si nos hubiéramos metido con ellas. En el uso de tomamuestras refrigerado o muestreo manual sí que tiene una ligera incidencia, sí que es un tema que tenemos que mirar y queremos de hecho repetir esta campaña de cara al verano donde la temperatura ambiente será más elevada y la del agua también será más elevada y se podrá apreciar mejor si existe esa diferencia, sobre todo en el tiempo en el que está el equipo muestreando y está fuera de una nevera, o sea, está con su propio motor. Esta diferencia se ve más en el agua bruta y en el agua de salida de secundario y de la desinfección, tras el terciario, se ha igualado, se ha eliminado mucho y ya no se aprecian tantos saltos. Y luego la reactivación es un tema que hay que seguir estudiando. Sí que hemos visto que hay una reactivación, se podría cifrar por poner un número en que se multiplica por 10 lo que había antes de 48 horas. Cogimos también el dato de 48 horas un poco de forma aleatoria, porque nos parecía un periodo de tiempo suficientemente lógico, pero a lo mejor habría que hacer varias escalas y ver qué ocurre en 24, 48, 72 horas y si esto tiene algún tipo de efecto, porque es posible que a cabo de un tiempo pueda pasar lo contrario por el hecho de que la bacteria se encuentra en un medio que es ajeno a su hábitat natural, pero esto lo veremos a lo mejor para las próximas jornadas si nos vuelven a invitar y si se vuelve a tratar este tema ya tendremos más resultados y será más fácil ver esta evolución. Bueno, pues por mi parte está dicho todo. Muchas gracias, Antonio. Vamos a dar paso, espera, si quieres no bajes porque vamos a dar paso al turno de preguntas, a ver si hay alguna pregunta tanto para Inma como para Antonio.
Nos quedan unos minutillos antes del café. Mientras que os pensáis las preguntas, yo voy a lanzar una para Inma. Has comentado, bueno, la importancia, no cabe duda, que hay que adelantarse al riesgo mediante estas analíticas y estas técnicas novedosas de análisis predictivo, ¿no? Hemos visto, bueno, las barreras técnicas que existen en cuanto a la microbiología y demás, pero me imagino que las barreras administrativas deben ser también importantes. No sé si tienes alguna experiencia que en breve nos quieras resumir. Sí, la barrera administrativa suele ser complicada. Yo comprendo que todas las cosas no pueden ser, el ministerio no tiene por qué aceptar todas las cosas sin verdaderos estudios. Lo entiendo porque si no se presentaría casi todo. Lo que pasa es que a veces es penoso que estés trabajando con grupos de microbiólogos de muchos laboratorios de España para poder establecer reglamentariamente un método rápido y que te tires, pues te podría hablar de hasta 3 o 4 años en el caso de E. coli y totales por método enzimático, por el método de que llamamos de Coliner, por ejemplo. Estuvimos 3 años haciendo estudio. O otros que presentas que ni siquiera llegan a valorarse o tardan más. Nosotros el caso más gordo ha sido entre 3 y 4 años y sobre todo porque el cliente tiene un problema y es que cuando presenta estas cosas en la administración le dice esto no es válido. Con lo cual al final los propios usuarios de esos métodos rápidos se van pues echando atrás porque evidentemente es un esfuerzo y yo creo que debería de haber. Hay muchos grupos buenos incluso dentro de la parte pública, en el CSIC, hay muchos grupos buenos de investigación y muchas asociaciones, la Asociación Española de Microbiología. Hay un sinfín de sitios donde creo que a nivel legislativo se podrían apoyar, si ya no se fían de lo que es laboratorio, que vayan a los expertos de esas asociaciones, se podrían apoyar para que esa transición fuese mucho más rápida y llegara antes al usuario, que a fin de cuentas es para lo que trabajamos. Gracias. Desde aquí pues lanzamos el guante a ver si podemos ir moviéndolo. ¿No tenéis ninguna pregunta? Antonio, yo quería preguntarte, porque claro, no parece muy evidente la reactivación después de 48 horas de incubación, las condiciones de la E. coli y los colífagos que crecen en el aparato digestivo de los vertebrados, las condiciones de temperatura y humedad son totalmente distintas. Entonces, así, a bote pronto, no parece como muy evidente que después de 48 horas de incubación se puedan reactivar. Me imagino que habéis hecho miles de muestras, he visto ahí los estudios, esto es solo un pequeño resumen, como has dicho, pero me gustaría saber tu opinión, porque así a simple vista pues no parece muy evidente, ¿no? Que esa reactivación con ese cambio de condiciones. Sí, efectivamente eso es lo que ya he comentado, que esta reactivación a priori no tendría el por qué realizarse en condiciones ideales, pero de hecho se produce. Ya lo habíamos visto antes. Hay veces que cuando se muestra en balsas de riego que llevan tiempo, pues tienen contaminación, podría venir desde fuera, pero lo que queríamos centrarnos aquí era en ver lo que ocurre desde dentro, sin ningún tipo de contaminación, y hemos visto que efectivamente se produce cierto grado de reactivación. Esto, dentro del estudio que estamos desarrollando, es un punto importante. Entonces, hay que desarrollarlo más, hay que ver si esto es una casualidad, que es difícil que lo sea, porque las muestras se tomaron muchas muestras durante un periodo de tiempo, aunque se limitó a un mes, a 4 semanas, pero seguramente esta reactivación sí que se produce y lo que queríamos ver es en qué condiciones, si es en determinado tiempo, si luego va a más, si luego va a menos, o qué ocurre, o si esto tiene, o si se queda ahí y realmente es una reactivación que tampoco tiene mucho significado ni muchas consecuencias, o cómo se podría corregir. Muchas gracias. Pues estás invitado a nuestros próximos congresos para no quedarnos con la duda. No lo sé. Hola. 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 Soy Ignacio Pastor de FACSA. Quería lanzar una pregunta a Inma Solís, que quería felicitarle por la presentación, y va relacionada con que nosotros normalmente cuando recibimos un boletín analítico con parámetros físico-químicos, pues recibimos lo que es el resultado, el método utilizado y un índice de incertidumbre asociado al método. Pero cuando se trata de muestras microbiológicas, no existe un índice de incertidumbre. Pero por lo que has dicho o por lo que he podido entender, debería existir ese método. A ver, a nivel microbiológico la incertidumbre se calcula un poco distinto a la parte química.
Para simplificar el tema, es que nosotros, para calcular incertidumbre, trasladamos todos los resultados, o sea, los resultados que obtenemos en unidad formadora de colonia se trasladan a logaritmos para poder hacer cálculos, por aquello de que el microorganismo no sigue una distribución normal y necesitamos hacer eso. Lo que ocurre cuando hacemos eso es que por debajo de los valores de 10, la incertidumbre es tan elevada que cuando tú repites puedes tener incertidumbres que estén entre el 50 y 70%. Entonces, la incertidumbre en microbiología en realidad es un intervalo que llamamos asimétrico, dentro del cual se encuentra el valor verdadero. Lo que hacemos es un cálculo con la incertidumbre obtenida en la validación, se le aplica más y menos al valor obtenido y se hace un intervalo, dentro del cual está tu valor. Por lo tanto, siempre que hay legislación aplicable, al menos en nuestro caso, cuando hay legislación aplicable aparece incertidumbre. Y si el cliente lo pide, pues se pincha en el boletín y aparece siempre. Puede aparecer siempre incertidumbre. Lo que no es fija, ¿vale? Quiero decir, en química tú puedes tener, no lo sé, 2 más menos 25%, y en microbiología no existe ese más menos 25%. La incertidumbre se calcula exclusivamente para cada valor. Te aparecerá 28 y tendrás un intervalo que pondrá 20-32, ¿vale? O 20-44, es asimétrico, ¿vale? Si tienes 58 UFCs, pues tendrás otro intervalo que corresponde a la incertidumbre de ese valor en concreto. No es un porcentaje. Por eso digo que a veces cuesta de entender. Pero entonces, desde un punto de vista microbiológico, ¿tiene sentido poner un límite menor de 10? No. Perdonad la rapidez o claridad, pero no. No tiene sentido para nada en microbiología hablar por debajo. La misma distribución de Poisson de un microorganismo dice que debes de trabajar en estadística por encima de 20 o 30. Y hay normas ISO que lo avalan. La ISO 8199 de recuento de parámetros dice que expreses o utilices los resultados por encima de 20. Las normas de validación de métodos microbiológicos habla de que utilices recuentos por encima de 20. Es decir, por debajo de 20 ni las propias normas se arriesgan a decirte cuál puede ser tu incertidumbre. Por lo tanto, no. Pero tampoco lo tiene un 0 en un agua potable. Peor, porque el 0 en microbiología no existe. Y sin embargo nos vemos obligados a poner 0 para cumplimiento legal. O sea, en microbiología hay un límite teórico que dice que es la menor cantidad que uno puede contar. Por lo tanto, 1. Luego hay un límite real que demuestras cuando validas el método en el laboratorio. Y luego hay un límite administrativo que para cumplimiento te piden que pongas 0. O sea que no tiene sentido. Por debajo de 10 ni por debajo de 20. Y dependiendo de la técnica, me atrevería a arriesgar que con fiabilidad no lo tiene por debajo de 50. Pero eso ya es... No te digo norma sobre ello, ¿vale? Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los dos presentadores, a la presentadora y al presentador. Y hacer un breve comentario porque me ha gustado mucho esa expresión más alerta y menos alarma, y un poco esa filosofía de la microbiología que ahora se está debatiendo aquí, la precisión, la reproducibilidad. Pero hay todavía un aspecto más importante de toda la historia de la microbiología, y es que sobre todo estos dos microorganismos son indicadores. Datan de una época del siglo XIX en donde la experiencia cotidiana indicaba que si no existían esos microorganismos, no existían los patógenos. Y ahora nos hemos centrado tanto, hemos puesto el microscopio o el foco tanto en los indicadores que nos hemos olvidado de los verdaderos protagonistas que queremos protegernos, que son los patógenos. Entonces, cuando yo veo la ecología, decías tú, Antonio, sobre qué pasa con el tiempo, con la reactivación y todas estas cosas, la gran pregunta es decir, ¿y los patógenos siguen ese mismo comportamiento? No lo sabemos, esa ecología todavía está por determinar. De forma que está bien que consigamos ese 0. Yo creo que la prueba de fuego es la población experimenta algún tipo de dificultad, me refiero epidemiológica, porque eso es el fundamento de la ausencia, ese 0 que tanto le preocupa a Inmaculada, que efectivamente las administraciones prefieren que sea un 0 cuando tendría que ser ausencia. Ausencia en la muestra, pero no ausencia a lo mejor.
ese tipo de conceptos tendría que ser más popular, porque si no parece que se convierten como la química, medir una molécula, y esto es diferente completamente. En fin, son reflexiones favorables para decir, es un mundo que requiere una visión completamente diferente de la química. Y me ha gustado mucho, más alerta y menos alarma. Y sobre todo la experiencia en la que está basada ese famoso número del más probable, ¿os acordáis? ¿No? Que es lo que hacían antes. Pues hay que decir, si después de hacer este tipo de tratamientos y estas calidades conseguimos o no detectamos que hay un efecto epidemiológico, pues lo estamos haciendo bien, porque es en el fundamento en que se basaba la idea del número más probable. Nada más. Gracias de nuevo y enhorabuena. Y adelante con los estudios ecológicos. Yo creo que en algunas instalaciones, me acuerdo en el Consorcio de la Costa Brava, lo que hacíamos era pedirles el DNI al E. coli. Es decir, ¿de dónde vienes tú? ¿Vienes de una persona o de un pájaro? Y en función de eso, juzgar. Gracias por todo. Muchas gracias. Sí, pues no hay ninguna pregunta más. Agradecer muchísimo a los ponentes. Enhorabuena. La verdad que ha sido una presentación que muchas veces la microbiología es la eterna olvidada. Y ahora nos vamos a una de las mejores partes del día, que es la pausa café.